proponerles al televidente, a toda la audiencia, un tema que tiene que ver con un sueño de país. Yo creo que todos los bolivianos de acá del occidente, del valle, del oriente, o también los frentes políticos, sean de izquierda, de derecha, del centro, todos quisiéramos ver a esta nación que amamos, en la que hemos nacido, una nación productiva. Y eso conlleva por definir qué tanto hemos avanzado en cuanto a la soberanía alimentaria y qué tanto hemos hecho simplemente de seguridad alimentaria. Queremos que este tema entre para que podamos analizar esta noche. De acuerdo, creo que ese tema es muy importante, sobre todo por las familias, ¿no? Y en las familias, quienes seguimos siendo las proveedoras, las que facilitamos la alimentación, somos las mujeres. Creo que desde ese enfoque despatriarcalizante es necesario ese tema, pero el tema que yo he traído para proponerles el día de hoy, de pronto casi coincide con el planteamiento de Rafael. Y también lo traigo porque he sido víctima de violencia cuando ejercía mi trabajo periodístico. Así que testimonialmente puedo decir cuáles son las dimensiones, lo que uno sufre, y así que en primera instancia me solidarizo con los periodistas de la Red 1. Y lo que yo quiero hablar no es de la libertad de expresión per se, pero sí me va a permitir orientar, sino de la libertad de prensa, del derecho de prensa y la información. ¿Cómo estamos en esos temas? Bueno, de todas formas ustedes nos dirán qué tema quieren que profundicemos. Lourdes. El tema que propongo el día de hoy tiene que ver con el estado de la democracia en el país, tiene que ver con el cumplimiento del Estado con relación a derechos fundamentales. El tema que propongo el día de hoy es derecho a la información y libertad, derecho a la información y libertad de opinión. Creo que es un tema fundamental que tiene que ver con cómo estamos como bolivianos a partir de garantizar a los medios de comunicación el derecho a la información y cómo está el Estado y cómo está la sociedad con relación al respeto a la libertad de expresión. Bueno, hermanos, señores televidentes, ahora tienen la oportunidad de agarrar el celular, escanear y votar por las 4 propuestas que han dado los panelistas: soberanía alimentaria versus seguridad alimentaria, agresión contra los trabajadores de agresiones a la prensa en la Oqueña. Una de las que ha sido agredida es la de la Z1, derechos de la prensa o derechos de información o libertad de expresión. Usted tiene la palabra, señor televidente, escanee, vote. Y el tema ganador vamos a debatir más adelante, hermanos, compañeros. Bien, les decía que todos los bolivianos hemos soñado, soñamos y seguiremos soñando por levantar, por construir un país productivo. Con tanta riqueza, realmente seríamos uno de los países más sobresalientes en la región y posiblemente en el mundo. Pero tiene que ver con algo. Si se lograra esa soberanía alimentaria que se puso, que tiene que ver con el país productivo, significa entonces esa definición incluida en el último tiempo en nuestra nación, tiene que ver que el Estado sea capaz y suficiente para producir su alimento y generar un excedente para poderlo llevar para otros mercados. Creo que esa realidad aún todavía no se ha dado. Nos hemos todavía quedado en la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria simplemente es la responsabilidad de todo gobernante. No interesa comprar de dónde, de cualquier lugar del mundo, traer y alimentar al pueblo. Eso nos pasa en este momento con el diésel, eso nos pasa con la gasolina, eso nos pasa con varios de los alimentos, el pan de batalla que aún el día de hoy comemos todos los bolivianos, pobres, ricos, campesinos, citadinos, etc. Casi el 60%, por ahí un poquito menos o más, por ahí estamos comiendo, pero un 40% aún Bolivia sigue comprando o en maíz o en harina. Entonces, este sueño de la soberanía alimentaria creo que compromete a los bolivianos podamos ser capaces no solo alivianar la producción para el mercado interno, sino ante todo también generar un excedente para generar ingresos para nuestro país. Como les decía, en cuanto al derecho del ejercicio de prensa, la producción de la información
Los obreros estamos expuestos, y bueno, y me sumo a eso porque soy parte, ¿no? Expuestos a riesgos cuando la intolerancia se exacerba y espero no haya sido algo planificado, porque en mi caso, y permítanme testimoniar, en mi caso, aquel 24 de mayo de 2008, cuando estaba transmitiendo en vivo y directo la cacería racista de campesinos, pues lo que han hecho es cercarme con una turba, pretendiendo quemarme viva, porque me echaron alcohol, me golpearon. Y saben qué, compañeros, compañeras de la prensa, yo les quiero comentar lo siguiente. Por el momento tan delicado, a mí en ese momento me prohibieron declararme víctima, por tanto no me permitieron denunciar. Después me convocan las dirigencias, las organizaciones para representar a Chuquisaca como diputada. Y vuelta, ya en el mundo político me dicen, para que no acusen de politización, no puedes denunciar, no puedes hacer nada porque nos van a decir que es algo político el caso 24 de mayo. Otra vez tuve que renunciar a mi condición de víctima. ¿Qué quiero decir con este pequeño testimonio? Quiero decirles que no hay que renunciar a esa condición. Yo sigo siendo hasta ahora parte de ese proceso 24 de mayo, testigo de lo que pasó con esa cacería de campesinos, con esos hechos crueles y brutales. Entre otros detalles sobre cómo fui víctima a lo largo de ese periodo, de pronto en la segunda parte voy a hacer exposición del mismo. La propuesta de abordar el tema del derecho a la información y a la libertad de expresión tiene que ver esencialmente con la necesidad de evaluar de que si el Estado boliviano está cumpliendo o no lo establecido por la Constitución Política del Estado. Lo establecido en el artículo 21, inciso o párrafo 6 de la Constitución Política del Estado, que establece claramente que es un derecho el acceder a la información, interpretar, analizar libremente de manera individual y colectiva, y tiene que ver con el artículo 106 de la Constitución. El artículo 106 dice: el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Este mismo artículo garantiza el trabajo de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa. Sin embargo, hay varios ejemplos que demuestran que el trabajo de los periodistas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos bolivianos es sistemáticamente violado por autoridades de gobierno, es sistemáticamente violado por integrantes de la sociedad boliviana y por quienes en determinado momento ejercen poder político. Por tanto, planteo debatir este tema porque en definitiva esto tiene que ver con la calidad de la democracia y tiene que ver con el respeto al derecho que tienen los bolivianos a ser informados de manera libre y con el derecho que tiene que tener todo ciudadano a la libertad de expresión. La propuesta es casi similar, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa. Lo que yo propongo es la agresión de personas y del Estado a los comunicadores o a los periodistas, ¿no? Son similares. Y le ponía en ejemplo, y de verdad hay que reitearlo, lo que ha ocurrido el día de ayer en Laucaeñe, agresión de huestes masistas, evistas, que han agredido, y en muchas ocasiones han agredido. Otra fundamentación más, han secuestrado a periodistas en Santa Cruz, más conocido llamado el caso Londras. Les han secuestrado, ha habido procesos, y si revisamos qué ha pasado ahora, no hay ningún sentenciado, no hay ningún acusado. O sea, las agresiones que hacen determinados grupos sociales, las agresiones que hacen las personas individuales o el Estado quedan en total impunidad. O sea, no hay a partir la seguridad de aquellos periodistas, que evidentemente tienen relación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, porque eso es el medio de nosotros para expresarnos nuestros pensamientos y todo lo que tengamos que decir. Bien, ahí están los argumentos de cada uno de los temas.
Usted, mi hermano televidente, está en votación, pero ahora vamos a cesar esta votación porque tenemos los 4 temas que están precisamente, 3 de ellos muy relacionados, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, el maltrato que habrían recibido trabajadores de la prensa, y en el caso nuestro, que lo que significa que aquello que es como soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Entonces, vamos a cesar la votación a la 1, a las 2 y a las 3. Se cierra la votación. $30 derecho a la información y libertad de expresión. 26% agresión a la prensa en Laucañe. 24% derecho a la prensa e información. 20% soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Nos vamos al corte. Hola, soy la doctora Erika Contreras, regente farmacéutica de la farmacia HA. En nuestra farmacia contamos con una amplia variedad de medicamentos, insumos médicos para el tratamiento de varias enfermedades. Atendemos los 7 días de la semana, las 24 horas. Los esperamos en la farmacia HA con la mejor atención. Radio Taxi Extremo, servicio las 24 horas del día. Realizamos el servicio de puerta a puerta, contratos escolares, aeropuerto, hoteles y restaurantes. También realizamos viajes de turismo y servicios especiales para empresas. Hacemos que llegues a tu destino con seguridad. Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Contáctanos. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? La dueña de la casa nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues, con la empresa San Francisco. Pues yo, si quieren. ¿En serio? San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. @FDSHD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pasión, destreza, disciplina. Todo el acontecer deportivo junto a Jorge Burgó. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Gracias, usted ya ha votado y ha decidido el tema que vamos a abordar el día de hoy. El tema que ha tenido el mayor respaldo es el tema libertad de expresión y agresión a la prensa. Ese es el tema que el día de hoy vamos a debatir. Vamos a ver la nota de contenido. En Bolivia, cada 2 días se presenta una nueva agresión a la prensa. De Unitel, las oficinas de Unitel. Hoy quiero hacer una encuesta nacional, hacer de que se queme este canal de televisión. Tercera opción, hacer ayo sí, a los periodistas de este canal de televisión. En pasadas horas, 2 medios de comunicación sufrieron agresiones durante el cierre del segundo día de Congreso en Laucañe, Cochabamba. Sin embargo, ante tales hechos y pronunciamientos por parte de la Asociación Nacional de Prensa,
existen casos de agresión que hasta la fecha no han encontrado solución. El caso Las Londras. Tranquilo, no me la dejes. Los casos durante los paros cívicos de Santa Cruz. Señora, su canal es más machista que la mierda, me cago en su flota, váyase. ¿Me está filmando? ¿Me está filmando? ¿Me está filmando, cojudo? No me estés filmando, cojudo. Los casos durante los hechos de 2019, por mencionar algunos. Ahora bien, de esta manera, se presentaron casos de agresiones a periodistas por parte de policías implicados en la balacera en Desaguadero. Sin embargo, la Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado repudiando las agresiones en Cochabamba. Dicho comunicado menciona que de enero a la fecha suman 105 casos de vulneración a la libertad de prensa y 35 casos a la libertad de expresión. Ayudarlo y poder evacuarlo a un centro de salud. Es mi trabajo. Soy prensa, No. Te estoy filmando. No te estoy provocando. ¿Qué venía a provocar? Con palo y todo. Quedan las preguntas. ¿Existen las garantías suficientes en Bolivia para ejercer la libertad de prensa? Y más importante aún, ¿es la libertad de expresión un derecho que no se puede ejercer de manera libre en nuestro país? En la primera línea lo que debo manifestar nuevamente es la solidaridad con todos, debo decir mis ex colegas, ¿no? Sé lo que se siente cuando te están agrediendo y para la ciudadanía, las malas mañas no se pueden aprender. Esas malas mañas en este caso se están expresando con intolerancia. Nosotros hemos ido contra esa intolerancia. Yo recuerdo cuando era periodista las reflexiones eran ¿y ahora cómo vamos a cubrir? Porque habíamos un pequeño grupo de periodistas que decíamos lo contrario de lo que el 90% de los otros medios encubrían las agresiones. Y en mi caso, ¿saben cómo operaba esa intolerancia? Esos grupos de choque me esperaban con perros grandes, esos negros, y me soltaban. Y yo me quedaba quieta, esperaba a que los perros se calmen para aproximarme a entrevistar a los que estaban ahí. Me cerraban las puertas, inclusive la Universidad San Francisco Javier de esa época. Me cerraban la puerta, no me permitían acceder a la información como periodista, la gobernación y otros, ¿no? Ahora, para hablar ya conceptualmente del derecho a la libertad de expresión, es un derecho inherente a todo ser humano. Donde hay problemas en el acceso a la información por parte de la prensa cuando ocurren estas intolerancias, y también ocurre el no acceso a el derecho a la información a la ciudadanía en otros escenarios. Pero el derecho a libertad de expresión es de todo ser humano, no es exclusivo de nadie. Lo que se afecta, como en este caso pasado, de pronto, es coartar el derecho a la información. Y eso no podemos permitirlo. Bien, yo creo que un análisis un poco más profundo en el caso concreto del Congreso del MAS de la Aucaña, las agresiones a la prensa son reacciones exactamente contrarias a los postulados que sentíamos que se iba a realizar. Vale decir, el Congreso abortó, el Congreso ilegal abortó y simplemente impusieron que supuestamente habría un candidato. Y la prensa tiene la labor de cumplir, a recoger, a recibir la información y entregarla a la población.
porque no es simplemente el trabajador de la prensa, sino es un sujeto tan distinto porque busca, recibe y entrega la información. Pero ese es un trabajo que no solo está reconocido por la ley de la prensa, por la Constitución Política del Estado. Este derecho de buscar, de recibir y entregar la información está garantizado por la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Ahí son varios principios postulados, pero solo quiero leer los dos para que el país haga seguimiento, porque es importante entender el trabajo de la prensa. Uno, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental y inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Dos, toda persona tiene el derecho a buscar, a recibir y a difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, el trabajo de la prensa tiene que ver, ¿queremos un pueblo desinformado o queremos un pueblo informado? Claro, ahora hemos escuchado la declaración del señor Evo Morales. ¿Qué dice ahora? ¿Cómo es que posible que la prensa que venga, que tal y cual? Claro, cuando la prensa habla bien de Evo Morales, está bien la prensa. Y cuando la prensa refleja la verdad y la realidad de ese Congreso abortado, lamentablemente hay estas cosas. Y creo que debemos reflexionar, porque eso coloca en peligro la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Mi pregunta es, ¿quién garantiza los derechos de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el trabajo mismo que realizan los medios de comunicación y los trabajadores? Un elemento, todas las agresiones que han existido no han llegado a un final, no han llegado a la sentencia, no han llegado. ¿Por qué? El agresor ha sido el propio mandatario. Por favor, quisiera que me lo pongan el video donde sintetiza quién es el agresor hacia la prensa. Por favor, corre el video. Yo me di cuenta, cuando la patria está en peligro, el pueblo se moviliza. Pero también pedimos a otros medios de comunicación, quienes estén falseando la verdad. Cuidado, que se acabe la paciencia para algunos medios de comunicación. Con mentiras, intrigas, hasta especulaciones. Nosotros hablamos la verdad es verdad. Nos preocupa el comportamiento de algunos medios de comunicación. La prensa mucho. Y esas amenazas no han sido amenazas solamente, sino se han cumplido. Han asfixiado a Herbol, bueno, ahora está recuperándose después que Evo Morales ya no es presidente. Terminó al final, página 7, cabildeo, ANF igual está ahí tratando de subsistir, pero eso es, el mayor agresor de los medios de la libertad de expresión ha sido el gobernante de turno que ha gobernado 14 años. El 26 de mayo del año 2022, y esta fecha coincide con el primer año de gobierno de Luis Arce Catacora, la Corte Interamericana de Derechos emite un informe sobre la libertad de expresión. Y el informe es absolutamente claro cuando expresa su profunda preocupación por las agresiones físicas, verbales y sistemáticas que sufren los medios de comunicación, por el permanente amedrentamiento que sufren los medios de comunicación desde la propia vocería de los actores políticos en el país. Por tanto, en Bolivia no se cumple la Constitución Política del Estado, los periodistas no pueden llevar adelante su trabajo, los medios de comunicación están siendo estrangulados desde el propio aparato del Estado y, en definitiva, el gran perdedor de este hecho es la ciudadanía, porque cuando los medios de comunicación no pueden llevar adelante su trabajo, se impide la información que deben recibir y, por supuesto, esto contribuye a que exista más corrupción, a que exista una ausencia de transparencia y va en desmedro de lo que es un sistema democrático. Yo lo que quiero traer a colación es lo siguiente, insisto, no podemos aprender malas mañas porque hemos dicho no queremos ese sistema de agresiones, ese sistema de encubrimiento. Y aquí varias personas que están en la mesa pueden dar cuenta de eso, pero no voy a llevar a ese plano todavía.
Pero me parece curioso, por ejemplo, el pronunciamiento de la ANP. El 2013 ha denunciado a la ley 315 que tenía que ver con la ley de seguro de vida para trabajadores de la prensa. Dentro del aparato de comunicación están los dueños de los medios de comunicación. Después están los administradores en jerarquía de ese medio de comunicación. En tercer lugar están los jefes de producción. Después estamos los obreros de la información. Ahora, la ley de imprenta no se ha adecuado a esta Constitución. Segundo elemento, no han adecuado y se han negado a darle seguro de vida a los trabajadores, a esos obreros que están en la calle, esos obreros que tienen el mínimo de salario, esos obreros que exponen sus vidas todos los días cuando están en cobertura en la calle. Yo he sido periodista y sé eso, por eso hemos promovido esta ley. Pero ¿qué han hecho? Desde la ANP se han negado a eso. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente, fortalecer la organización de trabajadores de la prensa del país y demandar el cumplimiento de esta norma. Bien, creo que es un tema que tiene que ver y refleja además la vivencia de los bolivianos en un estado democrático. Cuando escuchamos ese video en la que dice cuidado a algunos medios de comunicación, ese es un término de un dictador. Tal vez es muy similar al que García Meza decía, cuidado con no caminar con la Biblia bajo el brazo. Es muy peligroso. Es muy peligroso esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree, se mentaliza que es dueño del país, piensa que puede emitir estos criterios. Y es muy peligroso. Entonces, yo creo que las sumas que se hacen sobre el liderazgo todavía de Evo Morales no es tanto porque la oposición, porque el gobierno actual, que sus dirigentes, no. Yo creo que son sus propias actitudes, sus propios pronunciamientos, están dejándole aislado, ¿no?, de sus organizaciones, aislado de su propia estructura, y hoy se está aislando de los propios medios. O sea, si Evo es lo que hoy es o lo que fue en el pasado, es gracias a los medios de comunicación. Pero ahora resulta que los va a amenazar. Yo creo que es un tema muy delicado y creo que el derecho no solamente a la libertad de prensa, sino al trabajo de la prensa, de decidir, de informar, debe ser consolidado. Así creo que también la Asociación Nacional de Periodistas se ha pronunciado, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado, y creo que es bueno cuidar a estos trabajadores, porque al final solo así podemos encontrar y saber la verdad que pasa, ya sea en lo político, económico, social en nuestro país. Eso es un tipo de agresión que hemos venido analizando, que reciben los de la prensa, los medios de comunicación también. El otro tipo de agresión es la asfixia económica. Como les había dicho, les han asfixiado a Página 7, a Herbol, a NF, a muchos medios de comunicación les han asfixiado. Muchos han terminado cerrando. Hay otros también, la asfixia, que han asfixiado, no han permitido que las empresas financien la publicidad a las empresas. Y yo, con todo el respeto, Marianela, quiero preguntarle a usted que fue ministra de Comunicación, ¿por qué existía esa preferencia de dar, digamos, a la BTV, Avia Yala, a esos medios de comunicación, AVI, que eran, digamos, paraestatales, Avia Yala, pues buena publicidad, y no así la publicidad, digamos, que los han llamado, el mismo Evo lo ha llamado, periodistas enemigos de su gobierno? ¿Cómo lo ve esto? ¿Cómo fue la distribución, no? Porque la distribución se veía ahí. Ponías, digamos, una tele, un canal, una radio, publicidad lleno del gobierno y llena cobertura a la gente. Y en otras no había cobertura. ¿Cómo lo hicieron? Yo quisiera preguntarle, con todo el respeto y la humildad que siempre he tenido. Gracias, y a mí me da la oportunidad de aclarar varias cosas, ¿no? Uno, cuando he sido ministra he sufrido el racismo interno y externo. Me decían la ministra sombreruda, me recibían con insultos y todo lo demás, ¿no? Segundo elemento, yo jamás he actuado sin transparencia. Siempre las cosas en su lugar, y he despedido gente corrupta que sigue llorando porque le saqué, ¿no? Ahora, hay esas personas que están haciendo, si les cuento es otra historia, pero bueno, a la pregunta del Tata Quispe, para dar contratos a los medios tienes que tener mínimo 5 documentos, tienen que acreditar. Entre esos está la factura.
¿Qué ha hecho Herbol con la plata? No sé. Yo he sido parte de... Herbol Chick Center. No, de marketing, del equipo de marketing. Yo sabía cómo era el tráfico antes de ser gobierno, cuando era periodista. ¿Qué ha hecho con la plata? Cuando yo llego a gestión, no tenían factura. Bueno, la historia es que incluso todo el directorio querían que yo proceda con la condonación de esa deuda. Ahora dime vos, ¿eso es legal? No es legal. Entonces, ¿por qué me han difamado? Por eso, ¿por qué me han difamado? Y varios otros periodistas. Y les puedo decir con nombres y apellidos. Por eso yo he dicho, he sido víctima de racismo, pero sí he dejado las cosas en orden. Y ha sido en mi gestión que hemos democratizado la pauta publicitaria a nivel regional. ¿Te has respondido eso? En Bolivia... Sí, pero hay varios temas, pero deben ser, cada uno debe tener distintos. Podemos tomarnos un café o hacer un programa especial para contarte mi experiencia con cada periodista, ¿no? Pero la duda queda del pueblo. Yo como pueblo, yo quedo la duda. Pero ahora, gracias por eso, por permitirme aclarar. Las cosas en orden, mínimo 5 documentos. ¿Qué han hecho con sus documentos de impuestos? Yo no puedo pautear. O si no, hubiera sido objeto de juicio. ¿Lo ves? Sí. En Bolivia no se respeta la libertad de expresión, ni menos el derecho a la información. En Bolivia no se garantiza el trabajo de los periodistas. Prueba de ello es que han habido varios incidentes que han tenido que ver con agresiones, con el secuestro de los instrumentos de trabajo de los periodistas, que no han sido esclarecidos en estrados judiciales. Por tanto, todas las agresiones que han sufrido los periodistas han quedado en la impunidad. Es más, la agresión ha venido de autoridades de gobierno. Cuando se ha puesto a los medios de comunicación como actores opositores al gobierno. Ese es un tipo de censura que en definitiva ha caracterizado un tipo de gobierno autoritario y dictatorial. Por tanto, si no se cumple la Constitución Política del Estado, si no se siguen las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho de el ejercicio de la profesión de los periodistas, lo que se está haciendo es afectar a la ciudadanía y afectar el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información. Y comparto con Rafael, ¿no? Estamos viendo 17 años de un gobierno que de manera sistemática ha perseguido a los medios de comunicación, ha perseguido a los periodistas y ha tenido una actitud que no ha activado acciones en contra de quienes han agredido a los periodistas. Y yo condeno todo acto de violencia que se hubiera perpetrado en contra de quienes realizan una labor fundamental, intermediar entre el sistema político y la sociedad con la información. Bien, creo que es importante para nosotros esta noche reflexionar desde el programa, pero también usted que está en casa, analizar cuán importante es que los medios de comunicación, en lo fundamental los trabajadores de la prensa, no solo busquen, reciban y nos entreguen, sino que ellos en su derecho de trabajo y en su derecho de hacer esto, de entregar información, sean respetados. Pero en el caso particular en el que hoy estamos hablando, también tiene que ver el otro derecho para ustedes, los televidentes, para el pueblo. Y eso también está declarado en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en el punto 4 dice: el acceso a la información es poder del Estado, es un derecho fundamental de los individuos. Los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley, para el caso que exista un peligro real o inminente que amenace la seguridad nacional. Por lo tanto, creo que de ambas partes, el derecho para la prensa como el derecho para la población está legislado en el escenario internacional, así como en la Constitución y las leyes en nuestro país. Entonces, salirse de ese marco evidentemente conlleva afectar institucionalidad, el derecho democrático, como lamentablemente ha sucedido en la Laucaña. Yo quiero leerles el periódico Opinión del 9 de diciembre del 2008, que es una noticia
de ANF, dice, presidente Morales ratifica a Quintana y humilla a periodista en Palacio de Gobierno. La Paz, ANF, el presidente Evo Morales defendió y ratificó en el cargo al ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, acusado de haber autorizado el paso de 33 camiones de contrabando en Pando. Humilló públicamente en Palacio Quemado a un periodista que reveló que el mandatario había negociado luz verde con los contrabandistas que operan en aquella región. O sea, si bien hay agresiones en las manifestaciones, pero en los 17, los 14 años, ¿no? Le estoy leyendo textualmente y pueden colaborar, y este programa siendo grabado, cómo el presidente Morales ha humillado a un periodista. Ahora, ¿hay los derechos? O sea, ¿dónde está la ANP? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está eso? Absolutamente quedan todo en la impunidad. Y así podemos contar. Esto he puntualizado porque la mayor parte de la agresión han venido los gobernantes. Siempre ha sido así, ¿no? Y de quienes se oponían a la Constitución también. Yo quiero mostrarles desde estudio cómo se manifiesta la violencia, la intolerancia, y coincido con Lourdes. Hay varios casos pendientes de resolución. En mi caso, por ejemplo, están en los videos de la Fiscalía, ¿no? De quienes han sido autores de mi agresión directa. Pero bueno, vayamos a primero a ver el video para luego volver con más comentarios. El atardecer del 9 de noviembre fue cuando Sebastián envió a Buenos Aires su último artículo. Todo indica que aquel texto fue previo a una fotografía que recorrió el mundo, la del director de prensa rural, José Aramayo, atado a un árbol con una turba cínica. La última vez que cruzamos mensajes y que hablamos mucho fue su último día con conciencia, el 9 de noviembre del 2019. Sebastián era un periodista de raza, un tipo entregado al violento oficio de reflejar la realidad. A propósito de temas pendientes, entonces este fin de semana van a presentar ese documental. Será importante verlo porque han dicho que tienen varios elementos que seguramente aportarán a que la justicia boliviana pueda llegar a esclarecer el caso. ¿Qué quiero apuntar en esta intervención? Todos los derechos que ha leído Santos Ramírez están constitucionalizados acá. Al fin el Estado tiene la obligación de garantizarnos, pero ¿qué está haciendo el Estado? Ahora, ¿quiénes somos Estado? Somos todas y todos. Y por eso digo, no podemos haber aprendido las malas mañas de quienes se oponían a este proceso constituyente y procedían como procedieron conmigo y con esos compañeros que hemos visto. A propósito de el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las observaciones que ha tenido el Estado boliviano al cumplimiento de su obligación para garantizar la libertad de expresión. El informe ha planteado al Estado boliviano que otorgue garantías al ejercicio del trabajo de los periodistas, a que se establezcan protocolos para la tramitación de los procesos. Las recomendaciones tenían que ver con la implementación de una fiscalía especializada para la investigación de estos atentados sistemáticos que se han consumado en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. Y es que yo creo que falta cultura democrática. Si son los gobernantes quienes atacan a los periodistas, ¿qué mensaje se le está dando al conjunto de la población? Y creo que tiene que ver también con qué es lo que le interesa al poder político. Al poder político le interesa callar a los medios de comunicación que son detractores del gobierno y le interesa
que estos medios de comunicación no operen para transparentar el manejo de la cosa pública. Es eso lo que tenemos que cambiar los bolivianos. Los bolivianos tenemos la obligación de luchar por una verdadera democracia y de luchar también porque en Bolivia no se naturalice la violencia en contra de absolutamente nadie. Lourdes, ¿por qué no te has manifestado así cuando me agredieron? Yo estaba en mi condición de diputada. Ah, eras parte del comité interinstitucional de esa época, claro. Ya me he acordado. Y sí, yo te quiero recordar que ha sido tu partido el que ha llevado adelante una persecución sañuda. Y si quieres tú hablar de los víctimas, que me han agredido, tu partido estaban junto contigo el 24 de mayo. Tú estabas sacando la cara por cómo han sacado a los policías, cómo han sacado a las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas? Ha sido parte de la agresión racista a los campesinos. Claro, no querían que eso salga a la luz. Por eso no se han solidarizado conmigo. No han dicho nada. Te voy a preguntar algo y quiero que me respondas. Pues bueno, respóndeme vos. Estaba en tu condición de diputada. No has sido capaz de defender mi derecho de acceso a la información. Has sido cómplice de ese encubrimiento. Yo no tengo absolutamente nada que ver con las agresiones con las que tú has sufrido. No estoy hablando de eso. No tengo absolutamente nada que ver. Has sido diputada y no has dicho nada. Y con relación a ese tema, te quiero decir y ahora habla de democracia, que fruto de los hechos que se han sucedido el 24 de mayo, no querían que se constitucionalice. Ha sido denunciada por tu gobierno cuando tú le tirabas el saco a Evo Morales Zaina. ¿Cuándo me has visto tirar el saco? Vos eres la que se tira el saco de partido en partido para vivir de la política. ¿Para qué? ¿Sí para o no? ganarte Así el curul eres. Parlamentario. ¿Yo? Jamás. Tú te has ganado, yo no soy como vos. A esa tu victimización, jamás como vos. Tu candidatura jamás como vos. Diputada. Para que veas, ahora, yo he renunciado a ser víctima para no ser como vos. Yo te quiero preguntar algo. Quiero que aclares de cara al país, tú que aquí te vistes de defensora del trabajo de los medios de comunicación. De los periodistas. Quiero que aclares de cara al país la denuncia hecha por el periodista Andrés Gómez Vela. Sí, es parte de la difamación que me pública, sí, quien de manera pública y por te ha eso denunciado tienen miedo. En condición de ministra de Comunicación, que has condicionado la salida del periodista Andrés Gómez Vela de la radio compañera. ¿Y qué es lo que dice en su relato el periodista Andrés Gómez? Dice, de manera sistemática se iba al Ministerio de Comunicación para pedir publicidad. ¿Y qué es lo que habría dicho la ministra de Comunicación? Está hablando de ti. Está hablando de ti. Si no sale Andrés Gómez Vela de este medio de comunicación, no va a haber publicidad. ¿Te parece que eso te da a ti el aval moral para tratarte de llenar de defensora de derechos ¿Me estás preguntando de los medios de comunicación? ¿O me estás sentenciando? ¿Te parece que esta denuncia que ha sido publicada en los medios de comunicación y que ha sido y ha merecido la atención y el pronunciamiento de la prensa en su conjunto? Sí. Y tengo más preguntas sobre tu rol como ministra de Comunicación. De acuerdo, adelante. Entonces, no admito que intentes mancharme con algo con lo que yo no tengo absolutamente no soy nada como que ver. Vos. No lo admito. Ahora sí voy a responder. Ahora explícale al país por qué produciste la salida del periodista Andrés Gómez de la radio compañera. Bueno, ahora sí, es lo único que le voy a agradecer a las Lourdes, preguntarme. ¿Por qué no me han preguntado en su momento si eso era verdad? ¿Dónde están los impuestos de Herbol? Andrés Gómez tendría que responder y todos los que me han calumniado ahí. El directorio de Herbol de esa época. ¿Quieren que responda? Claro que tengo la moral para hablar de ese tema, porque yo jamás operaría como esa clase de gente. Lo que han hecho conmigo es difamarme por ser mujer. Y díganme, como verán, aquí hay personas que no protegen a las mujeres, no defienden a las víctimas, pero sí encubren eso. Y todo aquello que tenga que ver con alguien que ha hecho bien su trabajo, eso es lo que hacen. ¿Qué querían, pues? ¿Que haga tráfico de influencias? Díganme eso. ¿Querían que haga eso? ¿Por qué no le han preguntado a Andrés Gómez? ¿Por qué no me han llamado ese día? Yo conozco muchos hombres cobardes que han intentado difamarme en todas las formas posibles. Y de eso seguramente podemos verlo en otro momento. Como le he dicho al Rafael,
un café, un programa especial sobre cómo fue mi testimonio, cómo fue mi paso por el Ejecutivo. Hemos escuchado muy ampliamente esta noche un tema tan importante, pero también un tema tan delicado que está muy conectado a la democracia, a la institucionalidad, al cumplimiento de derechos de acceso a la información, a emitir libremente criterios, pero nos vamos a un corte para luego cesar en nuestras conclusiones.